A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos. A veces podemos pasar por muchas situaciones diferentes. Hay ocasiones en que no necesitamos palabras, con un solo abrazo podemos transformarnos.